La unidad temática de hoy corresponde al último de los temas de la parte de sistemas digitales, que está identificado bajo el nombre ADC-DAC. Bajo estas dos siglas se esconden las palabras Analog to Digital Converter and Digital to Analog Converter, o sea que son básicamente las funciones de conversión que nos van a permitir pasar desde el mundo analógico al digital y del digital al analógico nuevamente. Hasta ahora en la materia vimos un conjunto de temas al principio que estaban situados en el mundo analógico, en el mundo continuo, donde hablamos de señales con valores instantáneos en el tiempo que tienen una resolución infinita, quiere decir que puedo tener infinitos decimales tanto en su magnitud como en su escala temporal, señales que pueden tener una forma como esta, absolutamente arbitraria, en la cual en cualquier punto que me pare voy a tener un valor característico de esa señal y voy a poder subdividir esta señal en fracciones de tiempo cada vez menores y siempre va a ser continua. Ese es el mundo donde trabajamos con la teoría de circuitos, con los amplificadores operacionales, con los sensores y con los sistemas de control PID que analizamos justamente en el dominio continuo, el dominio de Laplace, ecuaciones diferenciales, funciones de transferencia. Después de eso estuvimos viendo el mundo digital. Entramos en el concepto de álgebra de Boole, los postulados lógicos, diseño de sistemas digitales secuenciales, reglas de diseño y análisis de circuitos combinacionales. En ese dominio nos movíamos con señales que tienen solo dos estados, o 0 o 1, todo o nada, verdadero o falso. Ahora lo que vamos a tratar de ver en esta unidad temática es cómo pasar de un dominio al otro para poder justamente aprovechar el poder del mundo digital, de los sistemas digitales para procesamiento de señales e información, poder aplicarlo en un mundo físico que es realmente continuo. Lo que nos vamos a encontrar generalmente en cualquier proceso que involucre algún control, hoy en día la mayoría de los sistemas de control son digitales, si bien no quiere decir que no puedan existir controles analógicos y que en algunos casos se los tenga que usar, la mayoría de los controles con cierta complejidad son totalmente digitales, por lo cual nos encontramos con un doble problema. Tenemos que adquirir señales que corresponden a variables analógicas, tensión, corrientes, ¿sí? Recuerden cuando medíamos la temperatura en un horno o la presión en una caldera, teníamos sensores que traducían esas magnitudes físicas en variaciones de tensión. Y esas son variables analógicas, porque esa variación de tensión iba a tener una magnitud que dependía de la temperatura del horno o de la presión de la caldera. Esos circuitos los analizábamos todos con los conceptos y propiedades de teoría de circuitos. Ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, principio de superposición, condiciones de idealidad, etc. La magnitud y el tiempo eran continuos ahí. Ahora, nuestro control digital va a estar construido con compuertas lógicas, OR, AND, NAND, NOT, XOR, o circuitos secuenciales, flip-flop D, JK, RS, donde todas las señales tienen solo dos estados, 0 o 1. Este es un mundo o un universo donde solamente es válido los conceptos y postulados del álgebra de Boole y los sistemas secuenciales. Ahora, este control hipotético que tenemos aquí, que ha medido una cierta variable, tiene que volver al mundo continuo, porque ahora tiene que actuar sobre un actuador que no es digital, que es continuo, y tiene que regular, por ejemplo, la apertura de una válvula
o la potencia aplicada a un horno, o la tensión en un motor. Por lo tanto, vuelve a pasar al mundo continuo. Por lo tanto, tenemos dos conversiones. Una que lleva información del mundo continuo al digital, y que es el proceso que conocemos como ADC, Analog to Digital Conversion. Y otro proceso que es pasar de la información digital al dominio continuo, que es el complementario, que se conoce como DAC, de Digital to Analog Conversion. Antes de entrar en lo que es el diseño o la forma de operación de estos convertidores, vamos a hacer un breve repaso sobre la representación numérica. Recordemos, nuestro sistema de numeración, el que usamos cotidianamente ya casi sin pensar, el sistema decimal, es un sistema de tipo posicional. Cada dígito tiene un peso asociado a su posición. Si yo digo 1, sabemos que es una unidad, un elemento. Ahora, si yo escribo 1, 0, ese 1 que ahora está a la izquierda tiene un peso distinto. Porque sabemos que vale 10 veces más. Si escribo 11, tengo dos unos. Pero el 1 que está a la derecha lo pondero por 1, o sea, vale 1 efectivamente, mientras que el que está a la izquierda lo pondero por 10. Y digo, no, ese 1 vale 10. Y si pusiese 111, ese tercer 1 que aparece a la izquierda lo pondero por 100. Por eso se dice que es un sistema posicional, donde los dígitos tienen un valor que responde a la posición que ocupan dentro del número. En nuestro sistema decimal, como la base es 10, las potencias son de 10. Entonces, el primer número está ponderado por 10 a la 0, o sea, por 1. A la izquierda está ponderado por 10 a la 1. A la izquierda de ese por 10 al cuadrado, y así sucesivamente. ¿Qué pasa en un sistema de representación binario, donde solo tenemos dos dígitos? Bueno, nos vamos a encontrar con una situación como la que se ve aquí. Si tenemos que representar un 0 en nuestro sistema decimal, vamos a poner 0. Y en el sistema binario también vamos a poner 0. Si tenemos que representar un 1, en el sistema decimal y en el binario vamos a poner un 1. Ahora, si tenemos que representar un 2, en nuestro sistema decimal tenemos un símbolo para el 2. Hay un símbolo específico que denota el 2. Sin embargo, en el sistema binario se nos terminaron los símbolos. Tenemos solo el 0 y el 1. Ya los usamos. Por lo tanto, no queda otra que agregar una posición. Por lo tanto, el 2 se va a representar como 1, 0. Al igual que en el sistema decimal, ese 1 que está a la izquierda del primer 0, del primer dígito, digamos, vale más. ¿Y cuánta es la ponderación? Si en el sistema decimal es 10 porque tenemos 10 símbolos, acá como tenemos solo dos símbolos, el 0 y el 1, la ponderación es 2. Por lo tanto, este 1 vale 2. Ahora queremos representar un 3. Nuevamente, en el sistema decimal, el 3 existe como número, como símbolo. En el sistema binario, representaremos un 2 más un 1. Fíjense que acá tenemos lo que uno leería así pronto, diría 11, no es 11, es 1, 1, donde el primer 1 vale 2 y el segundo vale 1, por lo tanto nos da 3. Cuando queremos representar un 4, nuevamente llegamos a una saturación. A ver, con dos dígitos en binario no podemos representar más que un 3. Por lo tanto, tenemos que agregar otro dígito más. Y esto es un 4. Ahora fíjense, el primer dígito de la derecha está ponderado por 1, el segundo está ponderado por 2, el tercero está ponderado por 4. Fíjense que las potencias de derecha a izquierda se incrementan multiplicándose por 2. Y así sucesivamente. Fíjense que para cuando en el sistema decimal requerimos incrementar una posición porque ya agotamos los 10 dígitos que conocemos del 0 al 9, en el sistema binario ya llevamos 4 posiciones. Lo que está a la derecha
Es otra forma de notación muy utilizada en computación y en electrónica, que se llama sistema hexadecimal, en el cual, por el contrario, se recurre a un sistema que tiene más símbolos, que está formado por los 10 símbolos de nuestro sistema decimal, más 6 más, que para no inventar dígitos nuevos, utilizan las primeras letras del alfabeto. Este sistema hexadecimal tiene razón de ser en una necesidad de compactar representaciones, más que nada en computación, en programación, cuando queremos representar palabras binarias. Y se usa la base 16 porque justamente representa 4 bits. Y eso permite agrupar la información en paquetes de a 4 bits. Entonces veamos aquí. Un dígito, un número mejor dicho, expresado en binario, lo vamos a expresar de esta manera. ¿Sí? Supónganse aquí tenemos lo que se conoce normalmente como un byte, que son 8 bits. De izquierda a derecha, las potencias son decrecientes, por lo tanto al bit que está más a la derecha se le llama el bit menos significativo, o en inglés LSB, de Least Significant Bit. Y a la izquierda, el que está bien a la izquierda, se le llama el bit más significativo porque es el que tiene más peso por su posición y se denota con la sigla MSB de Most Significant Bit. Fíjense en las potencias. El primero está ponderado por 1, el segundo por 2, el tercero por 4, 8, 16, 32, 64, 128 y así podríamos seguir multiplicando por 2 indefinidamente. Si esto hubiese sido un número decimal, para nosotros hubiese sido 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, 10 millones. Bien, aquí tienen un ejemplo de cómo se descompone un número expresado en decimal y en binario. Puse a propósito la misma combinación para que vean. 1101 en base decimal es 1 por 10 al cubo, más 1 por 10 al cuadrado, más 0 por 10 a la 1, más 1 por 10 a la 0, lo cual me da 1101, ¿sí? Lo que ya sabíamos al verlo. En binario, si hago la misma descomposición, tengo que cambiar la base. Entonces es 1 por 2 al cubo, donde antes era 10 al cubo, es 2 al cubo. 1 por 2 al cuadrado, 0 por 2 a la 1, 1 por 2 a la 0. Lo cual me da 8, 12, 13. Fíjense que la misma representación numérica, como está en dos bases distintas, tiene claramente un significado diferente. El álgebra binario, una vez que queremos hacer operaciones entre números binarios, es el mismo que el álgebra decimal tradicional. Podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. La única cuestión que hay que tener en cuenta es que el acarreo de un dígito a otro se hace en potencias de a 2. Por lo tanto, si quiero sumar 1 más 1, como 1 más 1 es 2, pero en sistema binario el 2 no existe como símbolo, lo que tengo que hacer es acarrear, lo que se dice acarrear, ese 1 a la posición siguiente. Es lo mismo que si hubiésemos hecho, por ejemplo, 5 más 5 en decimal, donde el resultado es 10 y como 10 no existe como símbolo, lo que vamos a hacer es arrastrar, acarrear un 1 al dígito de la izquierda. Bien, con este pequeño repaso, aquí tienen algunos links adicionales como para profundizar de otras fuentes. Simplemente es para poder plantar una base de lo que es representación numérica. Bien, ahora vayamos en sí a lo que es el concepto de conversión analógica a digital. Supónganse que tenemos una señal analógica como la que está aquí en la figura. Una señal senoidal que tiene amplitud 2, que está entre 0 y 2, ¿sí? Es una senoide que tiene un valor medio 1, está desplazada, y queremos discretizarla, lo que se dice digitalizarla. La primera pregunta que tenemos que plantearnos es ¿cuántos dígitos binarios necesito para representarla? Esta señal tiene
infinita cantidad de puntos. O sea, yo puedo descomponer cualquier segmento de esta curva en infinita cantidad de puntos. ¿Cuántos bits uso? Bueno, hagamos algo conservador. Usemos un solo bit. ¿Qué puede salir mal? Discreticemos esa señal con un solo bit. Bien, lo que va a pasar es que si digitalizamos con un solo bit, esta señal sinusoidal, que está representada acá en rojo, con línea de trazos, nos va a quedar convertida en una señal cuadrada que tiene solo dos estados, 0 y 1. Esta discretización lo único que va a permitir es distinguir entre semiciclos positivos y negativos, nada más. Piensen por un momento que esto podría representar una información de un proceso, podría ser el posicionamiento de una pieza dentro de una máquina, una curva de calentamiento de un horno, un ciclo de presurización, despresurización de algún sistema de calderas o de tanques. Si utilizamos un solo bit para relevar esta información, lo único que vamos a poder distinguir es cuando estamos en un semiciclo positivo de uno negativo, nada más. Hay lo que se dice una pérdida de información enorme. ¿Sí? Bueno, aquí está resumido en esta tabla. Bit 0 para tensión 0, bit 1 para tensión 2. Si usamos 2 bits, con 2 bits podemos representar 4 valores distintos. Podemos representar el 00, el 01, el 10 y el 11. 4 combinaciones. Ahora, podemos distinguir medianamente los casos máximo y mínimo y dos casos intermedios. Si bien esta onda que está aquí, discretizada, no se parece a una senoidal, al menos tiene algo de información intermedia respecto de la anterior. Si agregamos un bit más, la cosa mejora sustancialmente. Fíjense que con 3 bits podemos distinguir ahora escalones de tensión más pequeños y podemos hacer esta reconstrucción. Si bien es cierto que se pierde información intermedia porque estamos pasando con escalones de 1/7 de volt, de 2/7 de volt respecto de una señal que tenía 2 volt máximo amplitud, al menos ahora podemos reconstruir parte de la variación de la onda. Siguiendo esta lógica, si yo voy agregando más bits, voy a ir duplicando la cantidad de escalones. Si agrego un bit más, acá voy a tener el doble de tensiones disponibles y voy a poder tener resoluciones aún más pequeñas, del orden de 1/7 de volt. Y así sucesivamente. En función de cuán importante sea para mí recuperar esta información, veré qué cantidad de bits preciso. La curva de conversión analógica a digital queda más o menos así. Este es un caso simplificado para 3 bits. En el eje X tenemos el rango de tensión de entradas, aquí está representado de 0 a 10 volt. ¿Sí? Supongamos que tenemos un conversor analógico digital que puede digitalizar señales que van desde 0 hasta 10 volts. Y acá tenemos la representación digital. Lo que vemos es que este ADC va a convertir cualquier valor de señal entre 0 y 1,25 volts en un 0. ¿Sí? Fíjense el grado de pérdida de información que tenemos. Cualquier variación de la señal que esté contenida dentro de este rango, para el conversor va a ser una señal igual a 0. Cualquier tensión que caiga entre 1,25 y 2,5 volt será representada con un 001, o sea un 1. Nuevamente aquí tenemos un rango de tensiones que va de 1,25 a 2,5, que cualquier variación que haya en ese rango va a pasar como un único valor digital. Y así sucesivamente. Resalto esto y lo voy a resaltar a lo largo de los siguientes videos, porque el proceso de digitalización, de discretización, conlleva una pérdida
de resolución, una pérdida de información. Y no solo en amplitud, sino como vamos a ver a continuación, también desde el punto de vista temporal.